El estoicismo tiene el poder de cambiar profundamente la forma en que vivimos y enfrentamos nuestras vidas. Los estoicos fueron los primeros teóricos de las emociones humanas, enseñándonos cómo desarrollar inteligencia emocional y construir nuestra fuerza interior, aumentando nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con claridad y sabiduría. Sus palabras han resistido la prueba del tiempo, y hoy compartiremos 2 lecciones inspiradas en las obras de los filósofos más destacados de la historia, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Sus lecciones atemporales pueden iluminar el camino hacia una vida más significativa y gratificante. Parte 1. Epicteto. Epicteto fue un hombre que nació como esclavo y murió siendo uno de los maestros más influyentes de su época. Pero nunca se consideró a sí mismo como un maestro, sino como un filósofo estoico, alguien en búsqueda de un tipo muy específico de conocimiento. El conocimiento práctico que una vez aplicado nos ayuda a enfrentar y superar las inevitables dificultades de la vida. A través de una combinación de sus propias experiencias de vida y la sabiduría de su gran mentor, un filósofo estoico llamado Musonio Rufo, Epicteto adquirió el tipo de conocimiento por el cual las personas viajaban cientos de kilómetros solo para tener la oportunidad de escucharlo, incluso si era por solo 1 o 2 horas. Padres enviaban a sus hijos a escucharlo, desde los más pobres hasta los más ricos y poderosos, e incluso el emperador Adriano compitió por la oportunidad de sentarse a los pies de Epicteto. Afortunadamente, había un joven que escuchaba regularmente a Epicteto y decidió escribir todo lo que él tenía que decir. Sorprendentemente, esas notas han sobrevivido hasta hoy y han sido transmitidas a algunas de las figuras más destacadas de la historia en los últimos miles de años. Incluso el emperador romano Marco Aurelio escribió en su diario agradeciendo al hombre que le prestó un ejemplar de Epicteto. Se sabe que Theodore Roosevelt, uno de los notables presidentes estadounidenses, llevaba consigo un ejemplar de Epicteto durante su expedición al Río de la Duda, que fue increíblemente peligrosa. El almirante James Stockdale llevaba consigo a Epicteto mientras lideraba escuadrones de combate en Vietnam, y contó con las enseñanzas de Epicteto cuando tuvo que sobrevivir durante 7 años como prisionero de guerra. La lista es interminable, y después de ver este video, comprenderás por qué agregarás su nombre a la lista de tus mentores, ya que Epicteto realmente fue una de las personas más sabias e inspiradoras que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Primera lección estoica: dicotomía del control. Dividir y distinguir las cosas en 2 categorías: lo externo que no puedo controlar y las elecciones que hago en relación con lo que puedo controlar. ¿Dónde encontraré el bien y el mal? En mí, en mis elecciones. Esta única habilidad, decía Epicteto, cambiará tu vida. El arte de diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no depende. Por ejemplo, un vuelo se retrasa debido al clima. Por más que grites a un empleado de la aerolínea y te enfades, haciendo un escándalo, la tormenta no desaparecerá por eso. Ningún deseo te hará más alto o más bajo, o nacer en otro país. Por más que lo intentes, hay personas que simplemente no van a gustar de ti. Además, el tiempo que pasamos luchando contra estas realidades permanentes es tiempo que no dedicamos a las cosas que podemos cambiar. Como decía Epicteto, la única cosa que podemos controlar son las decisiones que tomamos, y lo mismo se aplica a ti. Concéntrate en identificar claramente qué partes de tu día están bajo tu control y cuáles no lo están. No solo serás más feliz, sino que también tendrás una ventaja clara sobre las personas que no se dan cuenta de que están perdiendo tiempo en batallas que no pueden ganar. Segunda lección estoica: tú decides cómo reaccionar. Epicteto decía: no son los eventos los que perturban a las personas, sino el juicio que hacen de ellos. Albert Ellis, una de las figuras más influyentes en la psicología moderna, dijo que esto lo guió en el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual. Epicteto decía que este es el poder más importante que tenemos. Algo sucede, pero somos nosotros quienes decidimos si es injusto, malo o un fracaso. Alguien dice algo, pero somos nosotros quienes decidimos que es ofensivo, arrogante o grosero. Si alguien logra provocarte, decía Epicteto,
Date cuenta de que tu mente está conspirando con la provocación. Los eventos son objetivos, la opinión de que son ofensivos es solo eso, tu opinión. Y siempre tienes el poder de cambiarla. Tercera lección estoica: mantente humilde. Libérate del orgullo o la vanidad, decía Epicteto. Es imposible aprender lo que crees que ya sabes. Epicteto siempre mantenía los ojos y los oídos abiertos, buscando activamente oportunidades para aprender de todos y de todo. Esta es la actitud que debemos llevar con nosotros todos los días, ya sea que seamos los mejores en lo que hacemos o que estemos apenas comenzando. Cada persona que conocemos, cada situación en la que nos encontramos, cada libro que leemos o película que vemos es una oportunidad para aprender, mejorar y dar un paso adelante en el camino del progreso. Esta era una de las preguntas favoritas de Epicteto. ¿Has progresado? Más que todo, respondemos a esta pregunta enfocándonos en lo que no sabemos, en lo que podemos mejorar, en lugar de elogiarnos por ser grandes. Cuarta lección estoica: usa las dificultades como oportunidades. El verdadero carácter se revela en los momentos difíciles, decía Epicteto. Así que cuando surjan problemas, piensa en ti mismo como un luchador emparejado con un oponente difícil. ¿Con qué objetivo? El de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Podemos ver las dificultades de muchas maneras, como fracaso, injusticia o fin de la línea. Claramente esto no estaba destinado, decimos. No quieren que tengamos éxito. ¿Cuál es el sentido de intentarlo? O podemos elegir entrenarnos para verlo de una manera mejor, como una oportunidad para aprender sobre resistencia, paciencia, resiliencia y lucha, como una oportunidad para demostrar nuestro valor, o como una resistencia que fortalece nuestros músculos. Epicteto prefería esta última opción y se convirtió en su tiempo y en el nuestro, en el símbolo máximo de la capacidad humana para superar circunstancias sombrías. Decía que no se trataba de aceptar las dificultades o resignarse a ellas, sino de aceptar trabajar con ellas, decidir aprovechar al máximo de ellas, ver las dificultades como una oportunidad, no como un obstáculo. Y así, podemos transformar todo lo que nos sucede en combustible, podemos volverte mejores y más fuertes con todo lo que nos sucede. Realmente entenderás esto, decía Epicteto, cuando entiendas que es inútil romper lo que es rompible. Pierdes algo, digamos tu vaso si quieres, pero sentir el deseo de romper, digamos tu vaso, eres tú quien sufre. No debes esperar que el rompecabezas de tu vida esté terminado en un día. Debes estar feliz de estar haciéndolo y mantenerte avanzando, ansioso por encontrar una pieza que puedas encajar. Como dijo Epicteto, eres un hombre esclavo, entonces escapa de la esclavitud. Esclavo de la riqueza, entonces renuncia a eso. Esclavo de un deseo, entonces no permitas que te domine. Eres un hombre libre y nadie puede hacerte daño, nadie puede impedirte hacer las cosas correctas. Entonces, en resumen, Epicteto creía que el poder de la elección era el poder supremo del hombre, y que al distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no está, podemos alcanzar la paz mental y la sabiduría. También enfatizó la importancia de no ser controlados por nuestros juicios sobre los eventos, sino de mantener la mente abierta y aprender de todas las experiencias. Además, animó a ver las dificultades como oportunidades para el crecimiento y la superación, en lugar de obstáculos insuperables. Recuerda que el estoicismo de Epicteto es una filosofía que se centra en la autodisciplina, el autocontrol y la búsqueda de la sabiduría. Sus ideas continúan siendo fuentes de inspiración para muchas personas que buscan una vida más significativa y equilibrada. Parte 2. Séneca. ¿Realmente sabrías lo que la filosofía ofrece a la humanidad? Séneca dijo una vez que la filosofía ofrece orientación, nacido a principios del primer milenio, en una época de paranoia, violencia y agitación política. Séneca necesitaba orientación, al igual que tú. Leyó mucho y terminó descubriendo una escuela filosófica conocida como estoicismo, fundada en Grecia algunos siglos antes. En las obras de los estoicos, Séneca encontró lo que buscaba: orientación sobre cómo vivir una buena vida. Pronto comenzó a escribir cartas y ensayos para familiares, amigos y jóvenes promesas, compartiendo la sabiduría que cambió su vida. Quinta lección estoica: permanece en la realidad.
Séneca decía, «Nada me agradará jamás, por excelente o beneficioso que sea, si debo retener yo mismo su conocimiento. Nada de bueno es agradable de poseer, sin amigos que lo compartan. Hay muchas más cosas que pueden asustarnos de las que pueden aplastarnos. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad». La vida de Séneca estaba llena de sufrimiento. Nació con una enfermedad pulmonar crónica y vivió durante los reinados de los 5 primeros emperadores, cada vez más perturbados y violentos que sus predecesores. Fue desterrado y perdió todo 2 veces. A pesar de todo ese sufrimiento, su consejo era que lo único que debería preocuparnos es lo que realmente nos preocupa. Él enfatizaba que pasamos tanto tiempo imaginando y preocupándonos por el futuro, que nos torturamos más de lo que nos preocupa. Séneca destacaba que el dolor y el sufrimiento son inevitables, pero lo que debemos evitar son las premoniciones fantasmas de lo que puede o no puede suceder. En lugar de sufrir imaginando, debemos concentrarnos en lo que está ante nosotros, permanecer en el presente. Séneca decía, permanece en la realidad. Sexta lección estoica, resistencia mental. La excelencia disminuye sin adversario, decía Séneca. Así como el fuego es la prueba del oro, la adversidad es la prueba de los hombres fuertes. Nos gusta vivir cómodamente, minimizar las molestias. No nos obligamos a hacer lo que no nos gusta, encontrar lo que nos gusta donde nos gusta y nunca dejarlo. Pero Séneca decía que eso es una trampa mortal. Una persona que nunca ha sido desafiada y siempre obtiene lo que quiere, lleva una vida trágica. Piensa un momento en tu vida qué tipo de dificultades te impones diariamente. Imagina que eres un boxeador y, en tu primer día en el ring, recibes un golpe en la mandíbula. Va a doler mucho, pero en el 10º año como boxeador no te detendrás por un golpe. Serás capaz de absorber 12 rounds de golpes y volver al día siguiente a entrenar de nuevo. No es que el golpe haya perdido fuerza, tus oponentes serán aún más fuertes. El cambio ha ocurrido dentro de tu cerebro, has curtido tu mente. Con el tiempo tu tolerancia al sufrimiento físico y mental aumentará porque tu mente aprenderá que puedes resistir mucho más que un golpe. Y si perseveras, continúas enfrentándote a cualquier dificultad, cosecharás recompensas. Por eso Séneca decía, has pasado por la vida sin oponente, nadie puede saber de lo que eres capaz, ni siquiera tú mismo. Hablaba repetidamente sobre la importancia de la adversidad, no solo en aceptar los desafíos que la vida nos presenta, sino en buscar activamente dificultades para volverse más fuertes, mejores y más preparados. Decía que todos los días deberíamos desafiarnos a nosotros mismos, tomar decisiones que nos impulsen en lugar de acomodarnos. Cuando enfrentamos algo difícil debemos estar agradecidos por la oportunidad de desarrollar nuestro potencial. Séptima lección estoica, conéctate con quienes te harán evolucionar. Asocíate con aquellos que te harán una persona mejor y recibe a aquellos a quienes puedas mejorar, dijo Séneca. Séneca enfatizaba la importancia de elegir cuidadosamente nuestras compañías, ya que las personas que nos rodean influyen en nuestro carácter. La frase más repetida de Jim Rohn es que eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. James Hare aconseja a jóvenes escritores y emprendedores que encuentren en su círculo un grupo de colegas que los animen a mejorar. Pero la máxima de Goethe es aún mejor. Dime con quién te relacionas y te diré quién eres. Séneca dijo que si hay algo de lo que debemos tener especial cuidado es con quienes nos rodeamos. Nunca regresamos a casa con el mismo carácter moral con el que salimos. Él dijo que no hay persona que no deje su marca en nosotros o nos manche inconscientemente. Debemos considerar a quién permitimos entrar en nuestras vidas. No podemos permitirnos tener miedo de cortar lazos con entornos o relaciones antiguas cuando está claro que ya no nos sirven. No podemos tener miedo de acercarnos a nuevas personas o intentar unirnos a círculos sociales nuevos y mejores. Hay mucho en juego, como dijo Séneca. Así como algunas enfermedades se propagan de aquellos a quienes tocamos, la mente se contagia con los males de quienes están más cerca de nosotros. Octava lección estoica. La vida es finita. Este es nuestro error, como diría Séneca, pensar que lo que nos espera es la muerte. La mayor parte de la muerte ya ha pasado.
Todo el tiempo que ha transcurrido pertenece a la muerte. Como en muchos filósofos, la muerte era un tema común en los escritos de Séneca. Preparemos nuestras mentes como si estuviéramos llegando al final de la vida, decía. No posterguemos nada. Hagamos un balance de los capítulos de la vida cada día. Para aquel que da los toques finales a su vida cada día nunca falta tiempo. Sin embargo, la mayor contribución de Séneca sobre el tema del acto final de la vida es que, en realidad, no era un acto final. La muerte se dio cuenta, decía Séneca, de que no es algo que nos espera en un futuro incierto. Se dio cuenta de que morimos todos los días. El tiempo que has pasado viendo este video ya has muerto solo hace unos minutos. Ningún día, ningún minuto, ningún segundo que haya pasado puede ser revivido. No es que tengamos poco tiempo para vivir, decía Séneca, sino que desperdiciamos mucho de él. Por lo tanto, solo debemos hacer una cosa: vivir inmediatamente. Así que, si algo vas a llevar de los escritos de Séneca, de su sabiduría, de su filosofía y de sus consejos, es que salgas a vivir ahora, mientras puedas. La suerte es inconstante, no esperes. Agárrala ahora, vive mientras puedas. Parte 3. Marco Aurelio. No hubo nadie como Marco Aurelio, el último de los 5 grandes emperadores de Roma. Marco Aurelio era un estudioso del estoicismo, una antigua escuela de filosofía fundada en Atenas a principios del siglo III a.C., basada en la creencia de que no controlamos el mundo que nos rodea, solo controlamos cómo reaccionamos ante él. Marco era el líder de un mundo que enfrentó una pandemia que duró 15 años, disturbios civiles, guerras en las fronteras, decadencia cultural, desigualdad de ingresos y mucho más. Por lo tanto, es fácil entender por qué se sintió atraído por esta filosofía. Se comparaba a sí mismo con alguien que busca alivio para una erupción cutánea o una quemadura, y el estoicismo era su bálsamo calmante, una loción tibia. Por eso Marco Aurelio intentó brindar al mundo su única obra conocida, Meditaciones, un documento totalmente único e incomparable en la historia, para transmitir este bálsamo, esta guía, esta medicina a las generaciones futuras. Como señalaría el historiador Brand, pocos ahora se interesan por las maniobras y contramaniobras de los comandantes romanos. Lo que los siglos han preservado es el cuaderno de pensamientos de un hombre cuya vida real era en gran parte desconocida. Él anotaba en la penumbra de la medianoche no los eventos del día o los planes del día siguiente, sino algo de interés mucho más duradero: los ideales y aspiraciones por los cuales vivía un espíritu inusual. Y para eso fue diseñado el estoicismo: ser una medicina para el alma, aliviándonos de las vulnerabilidades de la vida y equipándonos con lo que necesitamos para prosperar. Non alisao estoica, despierta para tu vida. Al amanecer, cuando resulta difícil levantarse de la cama, Marco Aurelio se decía a sí mismo: tengo que trabajar como ser humano. ¿De qué tengo que quejarme si voy a hacer lo que nací para hacer, lo que fui traído a este mundo para hacer? ¿O acaso fui creado para acurrucarme bajo las mantas y quedarme caliente? Uno de los momentos más interesantes de las meditaciones es esta reflexión que Marco Aurelio tiene consigo mismo al principio del libro 5. Claramente es una conversación que tenía consigo mismo, un diálogo que tuvo muchas veces en muchas mañanas, como muchos de nosotros. Sabía que tenía que levantarse de la cama, pero ansiaba desesperadamente quedarse bajo las cálidas sábanas. Es fácil de entender, pero también es impresionante. En realidad, Marco no necesitaba levantarse de la cama. Ser emperador significaba que no tenía que hacer nada. Podría haber dormido todos los días sin consecuencias inmediatas. Nadie le reduciría el salario, nadie preguntaría por qué llegaba tarde. Sin embargo, Marco insistía en levantarse temprano y comenzar a trabajar, porque, como Dante escribió en su poema épico, debajo de las mantas no hay camino hacia la fama, nada se puede lograr encogido bajo las sábanas. Marco sabía que ganar la mañana era fundamental para ganar el día y tener éxito en la vida. Sabía que ser el hombre más poderoso del mundo no lo eximía de vivir de acuerdo con la naturaleza. Sabía que su estatus no significaba nada y que sus obligaciones consigo mismo esperaban que se despertara. Sabía que quedarse dormido solo significaba que tendría que recuperarse y que había perdido el control y ahora estaba reaccionando. Es así de simple.
Si quieres ser productivo, hacer más cosas y ser grande, necesitas despertar temprano. 10ª lição estoica: el obstáculo es el camino. Nuestras acciones pueden ser obstaculizadas, escribió Marco Aurelio, pero no puede haber obstáculo para nuestras intenciones o disposiciones, porque podemos adaptarnos. La mente se adapta y se convierte a sus propios propósitos. El obstáculo es nuestra acción, el impedimento a la acción no adelanta. Adelanta la acción lo que se interpone. En nuestro camino se convierte en el camino. Una forma de enfrentar la vida es apartarse de las dificultades. Puedes cerrar los oídos y los ojos a lo desagradable. Puedes optar por el camino fácil, evitando las dificultades siempre que sea posible. El otro camino es el estoico. Podemos elegir, podemos entrenarnos, podemos ver las dificultades como una oportunidad, como un grano de arena para el molino, como una chance de aprender sobre la resistencia, paciencia, capacidad de recuperación y lucha. Podemos verlas como una oportunidad para demostrar nuestro valor, como una forma de aprender sobre las personas, situaciones, acciones o cosas. Y Marco Aurelio creía en ese último enfoque. Él escribió sobre cómo el fuego transforma en llamas todo lo que se lanza en él. Decía que es mejor considerar los obstáculos como combustible. Para los estoicos no se trata de aceptar o resignarse a las dificultades. Se trata, ante todo, de aceptarlas, de decidir aprovecharlas, de ver en ellas una oportunidad y no un obstáculo. De esta manera podemos transformar lo que nos sucede en combustible. Todo lo que nos sucede puede hacernos mejores y más brillantes. Podemos convertir el obstáculo en camino. 11ª lição estoica: las virtudes estoicas. Si alguna vez encuentras algo mejor que la justicia, la honestidad, el autocontrol y el coraje, escribió Marco Aurelio, si encuentras algo mejor que esto, abrázalo sin reservas. Debe ser algo extraordinario. Mientras Marco Aurelio escribía las Meditaciones, Roma fue invadida y desató una guerra que duró 5 años. El río Tíber sufrió una de las inundaciones más graves de la historia, destruyendo hogares y ganado, lo que provocó hambruna en Roma. Después de ganar la guerra, los soldados que regresaban a casa trajeron una enfermedad mortal conocida como la peste antonina. Debilitados por el hambre y la plaga, numerosas tribus hostiles del norte aprovecharon la oportunidad para unirse y atacar a los romanos. Durante el resto de su reinado, enfrentó simultáneamente los males de la peste y la guerra. Sin embargo, Marco Aurelio no menciona ninguno de estos eventos terribles en su diario. En cambio, menciona que no hay desafío o problema tan grande que lo impida responder con las 4 virtudes estoicas: coraje, templanza, justicia y sabiduría. Es decir, no tener miedo, no ceder a nuestros instintos más bajos, no colocarse por encima de los demás, no perderse en los detalles, sino ver el cuadro general. Él decía que todo lo que enfrentaba era una oportunidad para responder con estas 4 virtudes, que volvían simples y claras incluso las situaciones más complejas. Lo único que importaba, decía, era hacer lo correcto. El resto no importa. Recuerda este principio, escribió Marco Aurelio. Cuando algo amenace con causarte dolor, la cosa en sí no es una desgracia. Soportarla y prevalecer es una gran fortuna. Las cosas que no queríamos que sucedieran no sucedieron a todos, incluyendo a Marco Aurelio. Que un negocio falle, la pérdida de un ser querido, que alguien que nos importa nos abandone. Nuestro instinto nos lleva a etiquetar estos eventos como desafortunados porque no son lo que queríamos para nosotros. Pero eso tiene sentido. Es afortunado cuando obtenemos lo que queremos y es desafortunado cuando por cualquier motivo no lo obtenemos, ¿verdad? Marco Aurelio propone una forma diferente de ver las cosas. En lugar de decirnos a nosotros mismos que somos desafortunados porque nuestras expectativas fueron frustradas, él dice que deberíamos hacer lo contrario. Es una suerte que esto haya sucedido y que haya salido ileso, no destruido por el presente ni asustado por el futuro. Podría haberle sucedido a cualquiera, pero no todos habrían salido ilesos. Para un estoico, solo sufrimos daño cuando nuestro carácter se ve afectado. Salimos perjudicados cuando abandonamos lo que creemos o cuando dejamos de lado nuestras propias normas.
Puede no ser deseable perder dinero, que un amigo falle en algo o ser criticado, pero ¿cómo nos hace eso desafortunados? No se nos ha quitado la capacidad de respuesta. Nuestro carácter permanece intacto. No hay ninguna regla que diga que tienes que enloquecer por eso, desmoronarte por eso o que tienes que estar ansioso por el futuro. Sigues manteniendo el control, sigues siendo tú, y eso es muy afortunado. 12ª lição estoica: sé consciente de la muerte. Como dijo Marco Aurelio, podrías perder la vida en este mismo momento. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Pierre Hadot llamó a las meditaciones una colección de ejercicios espirituales. Y no hay ejercicio que Marco realice más que meditar sobre su mortalidad. Quizás fueron sus propios problemas de salud los que lo hicieron tan consciente de la muerte. Tal vez fue la pérdida de su padre a una edad temprana. Tal vez fue la pérdida de 8 hijos. Tal vez fue la peste antonina que mató entre 10 y 18 millones de personas. Tal vez fue la conciencia y el poder del memento mori, la antigua práctica de reflexionar sobre la mortalidad que se remonta a Sócrates, quien dijo que la verdadera práctica de la filosofía no consiste en otra cosa que no sea morir y estar muerto. La mayoría de las personas etiquetan el memento mori, que practicaba Marco Aurelio, como mórbido o sombrío. La mayoría de las personas quieren evitar pensar en la muerte. Es desagradable, aterrador y triste. ¿Por qué alguien querría pensar en algo que no quiere que suceda? Todo esto puede parecer sin sentido. No se trata de estar ansioso por los pocos días que te quedan. El propósito es lo opuesto. Es para liberar, inspirar, y es la clave de la felicidad que abre la puerta al empoderamiento. La gratitud, la caridad es una actitud plena en cada momento de cada día. Memento mori es la sacudida que nos mantiene en el momento presente. Marco Aurelio solía preguntar quién en la tierra pensaría en su mortalidad, que solo le quedan unos minutos en la tierra, y diría si debería pasar más tiempo descontento, asustado o deprimido. Nuestra mortalidad no es deprimente, es energizante. Disminuye el volumen de las preguntas sin sentido, tontas e inútiles en las que desperdiciamos tanta energía, porque a la luz de la muerte, pocas cosas valen la pena enojarse, estresarse o preocuparse. Por lo tanto, sigue recordando, como lo hacía Marco, que podrías dejar la vida en este mismo momento. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Si deseas profundizar más en las lecciones estoicas, te recomiendo esto. Gracias por ver el video hasta el final.